Hey, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal. De verdad que hoy sí estoy súper emocionado. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal, y en esta oportunidad vamos a dar una reseña a Predator, a Badlands, que hemos podido disfrutarla el día de ayer en la noche, día oficial de su estreno. El día martes hubo una premiere, el miércoles era el preestreno y el día de jueves, el día de ayer en la noche, tuvimos la oportunidad de estar allí compartiendo y viendo la película. Entonces pues nada, quiero dejar con ustedes los comentarios, así que vamos pues. Y pues bien, para comenzar, quiero decir que bueno, tuve la oportunidad de ver el día de ayer en la noche, así que la película, así que tengo, digamos que los recuerdos de la trama, digamos, lo más frescos posibles. Obviamente debo decirles que cuando salí de ver la película me sentí súper emocionado, súper genial, o sea, de verdad la película, o sea, me encantó. Tengo que decir, digamos, que unas pequeñas cosas antes de empezar con los detalles, digamos, de los spoilers, los comentarios, y es que la película tiene una estética muy de cómic, o sea, muy de cómic. Tiene también, digamos, unos pequeños easter eggs, unas referencias allí de sagas anteriores o de personajes anteriores, tanto en la puesta en escena, en la caracterización, cositas visuales, y también obviamente en los diálogos, en los textos que hay allí. Entonces, para empezar, obviamente nuestra historia empieza con parte de lo que habíamos visto en el tráiler, es decir, con la disyuntiva entre Kuwei y Dec luchando allí, como entrenando, y teniendo en cuenta una de las cosas canon dentro del lore de Predator y todo este universo Yautja, que ellos deben luchar y deben demostrar para ser dignos de ser obviamente cazadores, llevar un trofeo, tener un lugar dentro de la tribu, sí, claro, o el clan, y ganarse allí, por supuesto, uno de los dispositivos tecnológicos más necesarios para empezar a cazar de forma en solitario, ¿no? Que sería el camuflaje. Es decir, digamos que prácticamente que sería como la trama de por qué están ellos queriendo luchar o hacerse notar. Claramente, pues digamos que lo que hemos entendido de los avances, la sinopsis, el argumento que nos había dado Dan Trachtenberg, era que pues obviamente Dec iba a ser un exiliado o un rechazado dentro de su tribu, dentro de su clan, porque era muy pequeñito, era digamos como uno de los depredadores que no tenía, digamos, como la mejor genética ante los ojos obviamente de un élite, de un anciano como lo era su padre Njord. Así que pues bueno, digamos que esta premisa es bastante interesante para el desarrollo, empezar con el conteo de esta historia de nuestro queridísimo Dec, que la verdad me dejó súper impresionado, me gustó. Siento que pasa a ser como que Predator Badlands mi segunda película favorita de Predator. Tengo que darle ese segundo lugar porque Depredador 1 siempre va a ser la mejor, obviamente por lo que representa y porque es el origen de todo y está muy bien hecha, pero esta segunda me permite tener un rango mayor o una amplitud de imagen de lo que sería el depredador. Es decir, al ser el protagonista, nosotros llegamos a conocer cosas que no conocíamos antes o que solamente habíamos leído, o que si solamente estaban allí como pequeñas características de la raza Yautja, Dec las explota pues al máximo. Entonces es muy interesante. Digamos que eso como para redondear. Parte, digamos, de la historia como se desarrolla en el planeta de Yautja Prime, tiene allí su conflicto, y digamos que bueno, con los avances que hemos tenido hace, digamos, alrededor de una semana, con este adelanto, prácticamente lo que se ve en esta escena es muy sentimental, o sea, es demasiado de sentimiento, o sea, de muy emocional, diría yo, muy emotiva, porque es como que te pone al Predator en un montón de situaciones, por decirlo así, que nunca lo hemos visto antes. O sea, está preocupado, está ansioso, está furioso, está desesperado. O sea, casi siempre es como que es muy sangriento, es muy violento, es muy certero, ¿sabes? Es muy salvaje, pero estas emociones adyacentes o un poquito contrarias a las que hemos visto, pues digamos que no se habían grabado nunca para una película, así que pues es muy interesante
interesante y muy enriquecedor para la película y el desarrollo de la historia. La verdad que digamos que, o sea, sí veía venir un poco lo que se contó en esta primera parte, pero no pensé que fuera, digámoslo así, como tan evidente. Es decir, porque recordemos que si habíamos hecho el análisis de que Kuwei perdía el brazo, lo más lógico era que su padre lo matara, y esto es lo que sucede en la escena. Pero la parte, digamos, emocional, que es cuando descubre que asesinaron a su hermano, o sea, o bueno, no que descubre, sino, ¿sabes? O sea, que tiene que cargar con esa culpa de que ver morir a su hermano a costas de que él lo protegió, no lo asesinó, o sea, es muy, muy, muy genial. Y nomás desde el inicio de la peli ya te dicen como, o sea, esto se va a poner bueno. Bueno, digamos que también hay un hilo conductor, digamos que la misma forma en como narraba Dan Trachtenberg, Prey hace, digamos, la misma línea de los créditos hasta el título de la película, que sería Predator Badlands. Ahí, o sea, el desarrollo de la historia, y nos dice qué va a pasar y ¡pum! Mandas el título. Ese fue un detalle muy Dan Trachtenberg, o sea, ahí ¡pum! Implícito ahí, sabíamos que él está dirigiendo ahí la película. Muy bien ahí por ese punto. Bueno, otra cosita que hay que comentar es que hay nuevas armas, hay nuevos, digamos, gadgets que tiene este nuevo Predator cuando llega a Jenna, y pues obviamente empieza a explorar el planeta. Digamos que no hay mucho tiempo como para ver lo que hay alrededor, porque ya desde el primer momento, o sea, apenas si alcanza a tratar de hacer un pequeño abastecimiento, ver qué tiene, qué armamento tiene, con qué llegó, y pim, ya lo están atacando, bombas aquí, bombas allá, bueno, los animales, todo esto. Entonces cada criatura tiene como su propia manera. Me gusta la transición que tiene durante todo este, digamos, tiempo. Así que, pues bueno, se hace interesante conocer. Más adelante pues va apareciendo Tia, y obviamente empiezan a tener allí como esa relación. Me gusta que, a pesar de que ella tiene, digamos, un papel un poco cómico, es decir, porque ella es igual que yo, hablando todo el tiempo. No, pero me refiero, es decir, ocupa gran parte de los diálogos dentro de la película, y considerando lo que también habíamos visto en los avances, que es que los Jauja tienen su propio idioma. Entonces cuando ves la película entras en ese mundo, en ese universo, ¿sí? Y un paréntesis allí, claramente hay que hacer que el énfasis de la película al inicio con la banda sonora, o sea, te sumerge de una vez en ese universo. Entonces también te hace sentir un poquito allí como que, ¿sabes? Estamos en otro lugar, es otro idioma, otra cultura, extraterrestre, etc. De pronto el detallito que sí iría como, estaba un poquito raro, solo un poquito, porque al final pues se entiende, ok, por eso está ese personaje. Es este Doc, creo que se llama, que es como una especie de simiecito, un monito que hay ahí. Entonces, que es que yo sí dije, espero que ese no vaya a ser como la mascota, como, ay, el cosito lindo. Pero sí tiene, digamos, que una serie de importancia, pero casi se roba o llega a ocupar ese lugar que acabo de mencionar. O sea, como de que, ay, el animalito lindo, el bichito así. Y obviamente pues lo que decíamos del carácter del Predator, tiene, digamos, que un carácter un poco más rudo, un poco más serio, un poco más seco, ¿sí? Más fuerte. Entonces digamos que no hay cabida como para esas emociones de que él pueda tener una mascota o un aliado, etcétera. Bueno, digamos que durante la transición y obviamente la cacería, que es lo que lo conduce a Dek para ganarse su lugar dentro del clan, lo conducen a Jenna para cazar, en este caso, al Kalisk, que ahora sí está confirmado el nombre de la criatura, que es la que incluso hasta su padre le teme, ya que pues es de las más peligrosas de todo el universo. Una característica que hay que destacar de este animal, de esta criatura, es que tiene la facilidad de regenerarse, tiene la capacidad de que si pierde una de sus extremidades se regenera automáticamente. Entonces es por esta razón que Tia y todo el equipo de Weyland-Yutani, al igual que Tessa, van allí a Jenna para obviamente obtener sus genes. Durante la trama también se especifica muchísimo que obviamente si aparece un Predator o un Jauja, pone en riesgo la misión, ya que pues obviamente un Jauja es demasiado peligroso por su nivel de cacería y de, obviamente, independientemente de su rango, pues va a poner en riesgo toda la misión y etcétera. Parte de eso también es, aparte, digamos, de tener los genes de la criatura del Kalisk, es extraer de el cuerpo del Predator una muestra de sangre, si es posible, porque eso es lo que quiere hacer Weyland-Yutani. En cuanto a eso, también, digamos, lo aclaro parte, digamos, aquí durante el video, es que
Weyland Yutani no tiene, digamos, como una imagen implícita allí de los xenomorfos. Incluso en la nave de Kawaii al inicio, cuando se ven los trofeos, que los vimos también en el tráiler, aparece allí una especie de alien. Recuerdo la calavera como de un King Kong, de un mono y otro animalito por ahí y ya. Pero bueno, digamos que más allá de eso, no. Ya digamos que nos vamos acercando prácticamente casi que al final. Deg cede a aliarse y a entender que el sacrificio que hizo su hermano valió la pena, pero no para que él muriera en el planeta de Jenna, sino para que obviamente él descubriera y sacara su valentía, tal cual como él se lo dijo antes de que muriera. Sé valiente, hermano. Entonces es muy importante esa frase, porque enmarca prácticamente todo lo que confiere al desarrollo de Deg. Finalmente él encuentra su valentía, su gallardía, saca al lado salvaje y encuentra un punto de equilibrio donde si realmente vale la pena cazar solo, seguir su código Yauja y seguir toda la cultura que lo rechazó, porque pues prácticamente lo expulsaron, lo exiliaron, y ahora debe hacer lo que digamos la nueva perspectiva, orientarse por lo que le dijo Tía, que prácticamente sería tener un clan, ser como un lobo y defender a la manada. Y hay una parte que él dice, o sea, yo voy a ser el lobo que defienda a la manada, pero el que más case, el que más asesine. Entonces, es decir, voy a hacer eso, voy a ser también el mejor cazador, es decir, voy a hacer lo mejor de lo que yo soy, de donde yo vengo, pero también voy a hacer lo mejor, que es lo nuevo que he aprendido, pues ahora que se ha encontrado con Tía allí en Jenna. Entonces, es una transición, yo creo que más del cerebro, o sea, del pensamiento, porque de hecho sí hay una escena donde tratan de extraerle el gen a Deg cuando es capturado, y en este caso pues obviamente muestran su cerebro, así que creo que esa es la parte que tratan de hacer como visual, de que hay una transformación de su pensamiento. Entonces pues bueno, es un análisis que yo hago realmente de lo que confiere la transición, el camino del héroe, en este caso que nuestro héroe sería el Predator Deg. Así que pues bueno, en cuanto a la indumentaria, la apariencia, me gustaron los efectos, me parecen fenomenales, las peleas son muy buenas, el uso de los gadgets, las transiciones, o sea, todo me gustó. Hay unos pequeños spoilers por aquí también que yo obviamente grabé porque ustedes saben, quiero mostrarles también un poco parte de la experiencia, si no se la pueden ver o si solamente quieren escuchar la reseña. Pero me pareció increíble. Obviamente la figurita también estuvo allí viendo el estreno de la película. Y pues bueno, o sea, no, me parece que está muy genial. Ya para, digamos que el cierre, el epílogo prácticamente, logran derrotar a Tessa y todo, digamos que la banda de androides que querían capturar al Cáliz, y ahora tener que enfrentarse contra su propio padre hace que asuma todo eso que aprendió y defina realmente quién es él. Al final de la película obviamente él regresa a Yauja Prime a enfrentarse con su padre, parte de las escenas que habíamos visto en el tráiler, y obviamente con habilidades súper memorables. Hay una parte dentro de esa escena durante la pelea, antes de que ellos combatan, el padre obviamente pues al ser de un rango muchísimo más alto, tiene digamos que a su cargo como esos guardaespaldas, estos Predators guardianes que vienen prácticamente siendo como de la realeza, del templo. Ellos salen allí de la guarida donde ellos estaban, donde vive digamos que ese jefe del clan, y le pide que maten a Deg. Obviamente Deg los despedaza, prácticamente los destroza, súper chévere, con los nuevos gadgets que adquirió en el planeta, es decir, se hizo su propia indumentaria. Él inicialmente pues va a mostrarle el trofeo, que sería prácticamente la cabeza de Tessa, que es el androide que él cazó y que pues para él es un trofeo porque representa la destrucción de todo ese Weyland Yutani que había invadido Jenna. Entonces es muy importante allí, pero digamos que su padre no le da la importancia. Me imagino que ni siquiera entenderá qué es lo que le acaba de mostrar, porque no es un trofeo como inmenso, pero obviamente desconoce toda esa experiencia que ya adquirió Deg, y por supuesto porque cuando él regresa con su clan al final sale este Dog, pero ya no en forma de mono, ya un poco más crecido, lo que quiere decir que ha pasado bastante tiempo desde que él salió de Yauja Prime y regresó. Pues obviamente papá Predator dijo, llegó este man aquí otra vez y a ver qué va a hacer, ¿se va a rendir? Entonces, bueno, al final le sale el plan al revés a Endor, que era su padre, y es terminado a muerte por el mismísimo Deg, dando digamos que fin a la historia, a este viaje del héroe que lo había conducido pues
por la muerte de su hermano a causa de su padre. Entonces, o sea, es una historia que yo digo, wow, o sea, el padre mata al hijo, el hermano de ese hijo lo venga, adquiere experiencia y se vuelve realmente quien el hermano esperaba ser. Entonces, pues es una trama increíble, el despliegue, digamos, de salvajismo en algunas escenas sí es implícito, es muy interesante porque no solamente se queda como en lo de siempre, sino que el combate se vuelve un poco más dinámico. La escena, digamos, en Jaina, cuando está tratando de cazar este elefante que se abría así como que tenía una trompita. Esa parte, digamos, me gustó porque se asemeja mucho al videojuego y sobre todo al inicio, también cuando pelea con Koei es como digamos como Hunting Grounds, o sea, se ve las espadas, se ven los choques, se ve todo, o sea, es muy dinámico. Entonces deja ver que sí, o sea, Deck tal vez sea un enano como su padre lo dice, o sea, es el más pequeño, sí, es por allá, pero sigue siendo muy fuerte, o sea, sigue siendo muy detallado, o sea, muy de nivel, incluso muchísimo más que su padre, o sea, entonces yo creo que hasta el mismísimo Koei le hubiera tenido miedo si lo hubiera visto en su mayor despliegue. Pero bueno, prácticamente que esto es una historia fenomenal, o sea, todo. La película no dura mucho, o sea, sí sentí que fue cortita, tal vez 1 hora y 40 le pongo yo, no sabría decir con exactitud, pero no sé si 2 horas completas se alcanza a estar. O de lo mismo entretenida que estaba, no sentí que hayan pasado 2 horas, pero estuvo muy buena. A mí me gustó y me permite, digamos, obviamente tener ahora como favorito a Deck porque está muy bien desarrollado. Siento que es un poco injusto con los demás Predators, pero creo que es porque pues ellos no han tenido la oportunidad de un desarrollo de historia, de personajes, no han tenido tanto tiempo en pantalla. Entonces el hecho de que Deck pueda contar su propia historia, o sea, pues nos permite conectar muchísimo más con ese Predator. Por eso yo creo que va a ser muy querido. En cuanto a la película, pues le deseo muchísimos éxitos. Es su primer fin de semana, sé que va a romper, va a ser la película del momento, está muy buena y obviamente pues nada, a disfrutarla en grande. Tiene una escena post créditos, por cierto, obviamente digamos que da pie para todo lo que el fandom de Predator está esperando, y es ver a una Lady Predator, ¿sí? Es decir, al género femenino de los Yautja en combate y en plena acción, ya que en los cómics sí ha tenido un desarrollo un poco más amplio y lo hemos visto, en las películas jamás, incluso con Prey se esperaba un poco, pero jamás sucedió, nunca llegó. Entonces, pues bueno, prácticamente creo que esta sería como la apertura y el inicio de esta expansión del nuevo universo Yautja, y creo que lo vamos a tener en un futuro. Obviamente la escena concluye con que llega una nave muy parecida a la que vimos del Predator, del Predator Rey, ahorita se me olvidó. El Predator que cargaba así con la capa de cadenas y tenía así los supercuernos y todo. Ese Predator tenía una nave en Killer of Killers, y esa misma nave es parecida a la que llega y la que vemos en Predator Badlands, así que cuando yo la vi yo pensé que iban a conectar esa parte, pero sale así, o sea, Dan Trachtenberg sale como que con otra idea así y dice, no, es que esa es mi madre, o sea, y claro, o sea, se viene ahora así como que entonces pues nada, prácticamente que eso sería. Dan Trachtenberg se la jugó todísima, la intro clásica de Fox, 20th Century Studios, porque es la misma de Fox, la antigua de Fox. Entonces pues bueno, no, rememoró el inicio de Predator. Y pues bueno, esto es una de mis reseñas de verdad, creo que más largas, más extensas, pero es que la película estuvo muy chévere y le tengo mucha esperanza, me gustó muchísimo. Es una buena película de ciencia ficción, buena película o sea, no podría decir que de terror realmente, ya perdió ese estilo ochentero de terror, pero sí tiene ese salvajismo, ese gore ahí un poquito escondido ahí, pero me gustó, y la verdad pues para enmarcar lo que es el canon de Predator, se respeta muy bien por Dan Trachtenberg, que lo hizo ahí fenomenal. Y pues esto es básicamente aquí el Predator que me acompaña es el más parecido a uno de los del clan. Ya lo hemos comentado por sus rasticas aquí grisecitas, pero ahora sí vamos a esperar la figura de Deck, que realmente, o sea, se ve
fabulosa, debe estar súper chévere, con máscara y sin máscara, por supuesto. Hubo muchas personas, vi algunos comentarios que también decían como, ay, la máscara, deberían ponerle la máscara, y realmente al final él se queda con la máscara de Kuwei, que es el hermano, que es prácticamente la que se usó en el póster, así que interesante. Y pues básicamente esto sería. Una vez más, gracias por estar aquí, Dios los bendiga y pues bueno, nos veremos para más reseñas porque se vienen cosas increíbles. Ah, por cierto, los Cuatro Fantásticos también ya están ahí en Disney Plaza, ya llegó, así que este noviembre y diciembre tendremos películas para mucho. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga y chao, bye.